Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El olor a ozono y a metal quemado se me quedaba pegado en la garganta, pero no dolía tanto como vacío en el pecho al ver la vieja mecedora de mi abuela convertida en astillas bajo las botas de aquel engendro. Los humanos carecen de precisión. Soltó el oficial de la Asociación de Propietarios Galácticos con esa voz sintética que sonaba como cristales rotos, mientras señalaba con su garra metálica las flores que yo había plantado con tanto mimo en el pequeño jardín de la colonia. Según ellos, mis petunias no cumplían con el ángulo de inclinación de la normativa estética del sector. Me miró por encima del hombro, como quien mira a un insecto que ensucia un cristal limpio, y en ese momento, mientras el calor de la rabia me subía por el cuello y recordaba las manos callosas de mi padre trabajando esta tierra que ahora nos arrebataban, supe que su precisión quirúrgica no iba a servirle de nada cuando sintiera el peso de mi desprecio. Le clavé la mirada directamente en la visera dorada de su casco, sintiendo el peso del viejo soldador de pulso que ocultaba tras mi espalda, y sonreí. Él creía que éramos chapuceros, pero estaba a punto de descubrir que un humano con el corazón roto tiene la puntería más letal de la galaxia. Me llamo Elena, y si me hubieras visto hace un año, habrías pensado que era una mujer normal, de esas que se ganan la vida arreglando condensadores de flujo en el mercado negro de la colonia y que se toma un café aguado al amanecer mientras ve salir los 2 soles de Gliese 581 gramos. Mi vida no era gran cosa, pero era mía. Tenía a mi hermano menor, Javi, un chaval que nació con los pulmones débiles por culpa de la mala atmósfera de las minas, y lo único que queríamos era mantener a flote la pequeña parcela que nuestros padres nos dejaron antes de que el aire tóxico se los llevara. Era una herencia humilde: 4 paredes de aleación, un filtro de aire que siempre tosía y ese maldito jardín que era lo único que nos recordaba que alguna vez fuimos de la tierra. Pero entonces llegó la Asociación de Propietarios, APG. Esos tipos son como una plaga, pero con corbata y tecnología de punta. Se dedican a comprar sectores enteros de colonias humildes, imponen normas ridículas y, cuando no puedes pagar las multas por cosas como exceso de polen no autorizado o pintura descascarillada por radiación, te quitan la propiedad. Se llaman a sí mismos administradores, pero son buitres. El tipo que estaba a mi puerta hoy era el oficial Vax, una criatura de la raza Silán que medía 2,5 metros y que consideraba que cualquier cosa orgánica que no estuviera bajo un microscopio era un error de diseño. La infracción 402B es clara, ciudadana, dijo Vax, ajustando su traductor universal. La asimetría de sus cultivos interfiere con el escaneo de seguridad del sector. Procederemos al embargo de la vivienda para cubrir los costes de reestructuración paisajística. Es un jardín, maldito trozo de chatarra. Le grité, mientras Javi tosía violentamente detrás de mí, apoyado en el marco de la puerta. Mi madre plantó esas semillas antes de morir. No molestan a nadie. Solo quieren nuestra parcela porque está cerca del nodo de energía. Dilo de una vez. Vax ni siquiera se inmutó. Sus ayudantes, 2 drones que zumbaban como moscas gigantes, empezaron a proyectar líneas láser rojas sobre nuestras paredes, marcándolas para la demolición. Javi me agarró del brazo. Sus dedos flacos temblaban. Tenía miedo. Todos en la colonia tenían miedo de la APG. Habían visto cómo desalojaban a familias enteras, dejándolas en los niveles bajos donde el oxígeno es un lujo que se paga con sangre. El drama familiar que estábamos viviendo era el mismo que el de cientos de personas, pero esta vez se habían metido con la persona equivocada. Los humanos son tan emocionales, comentó Vax a su segundo al mando, ignorándome por completo. Por eso su arquitectura es un caos y su tecnología es rústica. Carecen de la precisión necesaria para mantener la armonía de la asociación. Es una lástima que su especie no pueda entender la belleza del orden absoluto. Sentí un pinchazo de dolor en el pecho, pero no era por sus palabras, sino por la mirada de derrota en los ojos de Javi. Él creía que ya lo habíamos perdido todo. Mi hermano siempre fue el más suave de los dos, el que prefería leer sobre la vieja tierra que pelearse con los matones del puerto espacial. Verlo así, tan indefenso frente a la arrogancia de un ser que ni siquiera respiraba nuestro aire, hizo que algo en mi cabeza hiciera clic. La sanación de nuestro pueblo no iba a venir de las súplicas. Vax, dije, bajando el tono de voz, haciendo que el oficial se girara por pura curiosidad. ¿Sabes lo que pasa cuando intentas ordenar algo que no entiendes?
que terminas cortando el cable equivocado. El alienígena soltó una carcajada metálica que me erizó los vellos de los brazos. ¿Amenazas, ciudadana? Sus manos están vacías. Sus armas son obsoletas. Nuestra tecnología de escudo puede detener cualquier proyectil balístico que su rudimentaria industria pueda fabricar. Su especie está obsoleta. Elena, acéptelo con la poca dignidad que le queda. Se dio la vuelta, dándome la espalda para dar la orden de inicio a los drones de demolición. El suspenso en el aire era tan denso que casi se podía tocar. Los vecinos observaban desde sus ventanas, asustados, esperando ver cómo nuestra casa se convertía en polvo. Javi se tapó los ojos. Pero yo no. Yo conocía cada rincón de esta colonia. Sabía que los escudos de la APG estaban sintonizados para frecuencias altas, para armas militares. No estaban diseñados para lo que yo tenía entre manos. No era un arma de guerra. Era un soldador de pulso térmico de alta intensidad, modificado por mi padre para cortar las placas de los cargueros espaciales. Una herramienta de trabajo. Una herramienta humana. Me moví con una precisión que Vax nunca habría esperado de una primitiva. En un segundo, saqué el soldador de mi espalda, ajusté el dial de frecuencia al mínimo absoluto para que el escudo ni siquiera lo detectara como una amenaza, y apreté el gatillo. No fue un disparo ruidoso. Fue un rayo fino, de un azul eléctrico tan intenso que dejó una estela blanca en mis retinas. El rayo cruzó el aire y se clavó exactamente en la unión de la visera de Vax con su casco de presión. El punto exacto donde el sellado térmico era más débil para permitir el movimiento del cuello. Hubo un siseo, un olor a plástico fundido, y, de repente, el cristal reforzado del casco se rajó de arriba abajo. El oficial soltó un alarido gutural, llevándose las garras a la cara mientras el aire de la colonia, ese aire sucio que él despreciaba, entraba a presión en su sistema respiratorio filtrado. Para no tener precisión, susurré, mientras los drones apagaban a perder la conexión con su líder. Creo que te he dado justo en el centro del problema. Vax cayó de rodillas, jadeando, su arrogancia desinflándose junto con su traje presurizado. Los vecinos soltaron un suspiro colectivo que sonó como un trueno. El conflicto con la asociación de propietarios acababa de escalar de una simple multa a una declaración de guerra. Y por primera vez en mucho tiempo, Javi abrió los ojos y vio que no éramos víctimas. Éramos humanos. Y los humanos, cuando nos tocan lo que queremos, somos el mejor puto ejemplo de ciencia ficción que este universo ha visto jamás. El silencio que siguió al desplome de Vax no era de paz. Era el silencio de una mecha encendida. Los drones, ahora erráticos por la interferencia de la señal de mando dañada, empezaron a dar vueltas en círculos antes de estrellarse contra el suelo metálico de la calle. Me quedé allí, con el soldador de pulso aún caliente en la mano, sintiendo como el vapor salía del cañón improvisado. Javi me miraba con la boca abierta, una mezcla de terror y una chispa de orgullo que no le veía desde que éramos niños. Los vecinos, esas personas que habían agachado la cabeza durante años, empezaron a salir de sus portales. El drama familiar se estaba convirtiendo en un motín colectivo. «Elena, vámonos, por favor», susurró Javi, tirándome de la manga. «Vendrán más. La APG no deja que nadie les toque un pelo sin quemar el sector entero». Tenía razón. La Asociación de Propietarios Galácticos no funcionaba con leyes, funcionaba con el miedo a castigo ejemplar. Pero yo ya no tenía miedo. El dolor de ver mi vida desmantelada se había cristalizado en un propósito frío. Miré a Vax, que se retorcía en el suelo intentando sellar su casco con una cinta de emergencia. Su cara, una masa de escamas azules ahora enrojecidas por el aire de la colonia, era la imagen de la derrota. «Diles que vengan», dije, elevando la voz para que los vecinos me oyeran. «Diles que traigan sus escudos de 1 billón de créditos». Mi padre me enseñó que no importa qué tan grueso sea el casco si sabes dónde está la fisura. Nos refugiamos en el taller del sótano. La sanación no es algo que ocurra rápido, pero ver a Javi preparar su inhalador con manos menos temblorosas era un comienzo. Pasé las siguientes horas reforzando el soldador. Sabía que los Ilant volverían con escuadrones de pacificación. El conflicto con la asociación de propietarios acababa de empezar. No se trataba de unas petunias asimétricas. Se trataba de quien tenía derecho a respirar en este pedazo de roca.
Si ellos querían precisión, yo les iba a dar una lección de balística humana que no olvidarían en sus informes trimestrales. 3 horas después, el cielo de la colonia se tiñó de un rojo artificial. Las naves de transporte de la APG bajaron como cuervos mecánicos. Esta vez no enviaron burócratas, enviaron a los ejecutores. Eran tipos altos, enfundados en armaduras de combate que refractaban la luz, portando rifles de inducción que podían atravesar una pared de hormigón como si fuera mantequilla. Se posicionaron frente a nuestra casa, formando una línea perfecta, la precisión que tanto amaban. Ciudadana Elena, tronó una voz desde un megáfono flotante. Ha atentado contra un oficial de rango. Su propiedad ha sido declarada zona de exclusión biológica. Tienen 30 segundos. Para salir con las manos en alto, procederemos a la incineración controlada. Javi se abrazó a mí. Estábamos en el sótano, rodeados de chatarra y recuerdos. Sentí su corazón latiendo rápido contra mis costillas. Ese era el motor de mi rabia. La APG quería limpiar el sector para construir sus torres de lujo, y nosotros éramos la mancha que querían borrar. No vamos a salir, Javi, le dije al oído. Vamos a demostrarles por qué los humanos sobrevivimos a las glaciaciones y a las guerras nucleares. No es por nuestra tecnología, es porque somos unos malditos tercos. Usé el cableado de la casa para crear una red de inducción. Si ellos disparaban sus rifles de energía, la carga se redistribuiría por las tuberías de agua, devolviéndoles el golpe. Era una chapuza. Sí, era rústico, como decía Vax, pero era nuestra chapuza. Cuando el primer ejecutor dio un paso adelante y disparó su rifle contra la puerta principal, la casa entera vibró. La energía no entró. Salió disparada por los grifos del jardín, golpeando a los soldados con una descarga eléctrica que hizo que sus armaduras de alta tecnología se reiniciaran violentamente. El suspenso en la calle era total. Los ejecutores retrocedieron, confundidos. Sus sistemas de puntería estaban fritos por el retorno de energía. Salí por la escotilla del sótano, cargando mi soldador modificado y un par de bobinas de cobre que había convertido en granadas de pulso electromagnético manuales. Los vecinos, viendo que los dioses de la APG no eran invulnerables, empezaron a arrojar escombros y herramientas desde los techos. «Es nuestra casa», gritó el viejo Tomás desde el balcón de enfrente, lanzando una llave inglesa que impactó en el hombro de un soldado. El conflicto se había transformado en una rebelión total. La asociación de propietarios siempre había confiado en que los humanos éramos demasiado desorganizados para luchar. Se olvidaron de que, bajo presión, el carbón se convierte en diamante. Me moví entre las sombras de los callejones que conocía desde que gateaba. Cada vez que un ejecutor intentaba apuntar su rifle, yo aparecía desde un ángulo imposible y le clavaba un rayo de calor en la articulación de la rodilla o en el sensor del casco. Los humanos carecen de precisión. Recordé las palabras de Vax mientras derribaba al tercer soldado. No necesitaba un ordenador de tiro para saber dónde golpear. Necesitaba el instinto de supervivencia que mi especie llevaba perfeccionando desde que cazábamos mamuts con palos afilados. Javi, desde la ventana del sótano, usaba un puntero láser viejo para cegar a los pilotos de los drones. Estábamos sanando nuestro miedo a base de pura resistencia. La APG, al verse superada por una turba con herramientas, cometió el error final. Llamaron al director ejecutivo del sector, un tipo llamado Krell. Él bajó en su nave privada, rodeado de un campo de fuerza personal que brillaba con una luz violenta. Krell pensaba que su presencia terminaría con la revuelta. Se plantó en medio de la plaza, mirando con asco los restos de los drones y a los humanos cubiertos de grasa y ceniza. «Basta de esta barbarie», gritó Krell. «Son animales ensuciando un sistema perfecto. Elena, entrégate ahora y perdonaré la vida de tu hermano. De lo contrario, activaré el protocolo de despresurización del sector». El drama familiar alcanzó su punto crítico. Javi salió del sótano, pálido pero firme, poniéndose a mi lado. Krell sonrió, pensando que nos tenía acorralados. Sabía que yo no dejaría que Javi muriera asfixiado. El suspenso era insoportable. Las vidas de miles de personas dependían de mi siguiente movimiento. Pero Krell no sabía que yo había pasado la última hora conectando mi soldador al núcleo de energía de la colonia que la APG tanto quería proteger. «¿Sabes qué, Krell?», dije, dando un paso adelante. «Tienes razón.
Somos animales. Y si vas a matarnos, vamos a asegurarnos de que no te quede nada por lo que cobrar alquiler. Creel levantó su mano para activar el protocolo desde su muñeca, pero yo fui más rápida. No le disparé a él. Disparé al transformador principal que estaba justo encima de su nave, el que alimentaba su campo de fuerza impenetrable. La descarga fue tan precisa que el transformador explotó en una lluvia de chispas doradas. El campo de fuerza de Creel parpadeó y se apagó. Él se quedó allí, desnudo de su protección tecnológica, rodeado de cientos de humanos a los que les había quitado todo. Sus ojos amarillos se abrieron de par en par al darse cuenta de que su precisión no le servía de nada contra la justicia de los oprimidos. Los vecinos se acercaron lentamente. No necesitaban rifles láser. Tenían sus manos, sus herramientas y siglos de rabia acumulada por las facturas, los desalojos y el desprecio. No pueden tocarme. Soy un ciudadano de clase A. Chillaba Creel, retrocediendo hacia su nave averiada. En este jardín, Creel, dije, señalando los restos de mis petunias, todos somos de la misma clase. La clase que sabe lo que cuesta sembrar algo y que no va a dejar que un contable con delirios de grandeza lo pisotee. Le clavé un último rayo de mi soldador en el panel de control de su nave, bloqueando las puertas. No podía escapar. La asociación de propietarios acababa de perder su sucursal más rentable. El momento final de justicia se sintió como una bocanada de aire fresco después de años en una mina. Obligamos a Creel, bajo la mirada de toda la colonia, a firmar la transferencia de propiedad de todo el sector a sus habitantes. Usó su propia sangre como tinta digital en el documento que Javi había redactado con los términos más humanos posibles. La APG fue expulsada de Gliese 581 gramos, no por una flota estelar, sino por una mujer con un soldador y un hermano que se negaba a rendirse. «Joder, por fin», exclamó el viejo Tomás, mientras izaba una bandera hecha con retales de tela humana sobre el edificio administrativo de la asociación. La sanación fue real. Vimos las naves de la APG alejarse en el horizonte, llevándose su precisión y su arrogancia de vuelta a sus mundos estériles. Javi y yo volvimos a nuestro jardín. Las flores estaban aplastadas. Sí, pero la tierra seguía allí. Empezamos a plantar de nuevo, esta vez sin escuadras ni niveles láser. Plantamos como los humanos, con las manos sucias y el corazón lleno. El conflicto terminó, pero la historia de la colonia apenas comenzaba. Los humanos carecemos de precisión, dicen ellos. Quizás tengan razón. No somos exactos, somos persistentes. No somos perfectos, somos reales. Y si alguien vuelve a intentar decirnos cómo inclinar nuestras flores, les recordaremos que el rayo de un soldador humano siempre encuentra camino hacia la visera del casco más caro. Por fin, se hizo justicia. Y Javi, por primera vez en su vida, respiró hondo sin toser, mirando un cielo que ya no tenía dueño. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.